20 de noviembre de 1975, 5:20 horas. En el momento en que Francisco Franco exhaló su último aliento, sonó el teléfono de Juan Carlos. La voz del otro lado temblaba. Ahora usted es rey, ¿pero podrá sobrevivir? En la fría mañana de noviembre de Madrid, en el dormitorio principal del Palacio de la Zarzuela, Juan Carlos de Borbón dormía profundamente. El príncipe de 37 años no tenía idea de que se acercaba el día más crítico de su vida. Su esposa Sofía, que dormía a su lado, vio cómo su marido se sobresaltó cuando sonó el teléfono. Pero esta llamada no era solo un despertar. Era la voz de la historia. Cuando Juan Carlos contestó el teléfono, la voz del otro lado era del doctor Vicente Pozuelo. El médico personal de Franco había estado de guardia en el Palacio de El Pardo durante 36 horas. «Alteza», dijo el doctor, su voz temblando de cansancio y miedo. «El general Franco ha fallecido». Exhaló su último aliento a las 5:20. Juan Carlos apretó el teléfono. El hombre que había gobernado España con puño de hierro durante 39 años ya no existía. ¿Y ahora?, preguntó Juan Carlos. Su voz sonaba más calmada de lo esperado. «Ahora usted es el rey de España, Su Majestad. ¿Pero qué? Pero no todos pueden querer esto». 5:30 horas. Palacio de la Zarzuela. Cuando Juan Carlos colgó el teléfono, Sofía había despertado. La reina, al ver la expresión en el rostro de su marido, sintió que su corazón se aceleraba. «Juan, ¿qué pasó? ¿Alguna mala noticia?» «Franco ha muerto, Sofía. Ahora soy rey». Sofía se incorporó. Habían estado esperando esta noticia durante años, pero ahora que era real, ambos se quedaron petrificados. Y en ese momento, alguien golpeó la puerta del dormitorio. «Su Majestad», gritó una voz desde afuera. Era Sabino Fernández del Campo, el secretario personal de Juan Carlos. «Tiene una emergencia». Cuando Juan Carlos abrió la puerta, el rostro de Sabino estaba pálido. «Su Majestad, la situación en El Pardo es confusa. Algunos generales se están reviendo. Los hombres del almirante Carrero quieren verle». ¿Y qué, Sabino?» «Y el general Armada dice que no confía en usted». Juan Carlos respiró profundamente. La muerte de Franco era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. 7 horas. Palacio de El Pardo. En el gran salón del Palacio de El Pardo, el cuerpo de Franco yacía cubierto con sábanas blancas. A su alrededor, generales en uniformes militares y funcionarios civiles se mantenían en formación como centinelas. Cuando Juan Carlos entró al salón, todas las miradas se dirigieron hacia él. En algunas había respeto, en otras sospecha y en algunas hostilidad abierta. El nuevo rey de España se enfrentaba a su primera prueba. El general Alfonso Armada se adelantó. Era uno de los hombres de mayor confianza de Franco y nunca había confiado en Juan Carlos. «Alteza», dijo Armada, su voz fría y formal. «Hemos leído el testamento del general Franco. Lo reconoce como heredero del trono de España, pero...» «¿Pero?», preguntó Juan Carlos con autoridad en su voz. «Pero pide garantías de que permanecerá fiel a los principios del generalísimo. La continuación del régimen falangista, el respeto a la Iglesia, la lucha contra los comunistas». Juan Carlos tomó una decisión crítica en ese momento. Esta decisión determinaría el futuro de España. «General Armada», dijo Juan Carlos elevando su voz, «soy el rey de España. No el heredero de Franco, sino el rey del pueblo español. Las decisiones que tome, las tomaré yo». El salón se heló. Nadie esperaba que el nuevo rey hablara tan claramente. Y en ese momento todos entendieron. Este Juan Carlos no era el rey títere que Franco había esperado. 10:30 horas. Edificio de la Presidencia. El primer ministro Carlos Arias Navarro había recibido urgentemente a Juan Carlos en su oficina. El último primer ministro de la era de Franco trataba de entender qué quería el nuevo rey. «Su Majestad», dijo Arias Navarro sentado detrás de su escritorio, «debemos implementar el testamento del general Franco. Hacer cambios en España sería peligroso».
Juan Carlos estaba de pie. Entendió que esto era una lucha de poder. Primer ministro, la España de Franco ha muerto. Ahora existe la España de Juan Carlos. El rostro de Arias Navarro cambió. Esto era un desafío abierto. Su Majestad, tenga cuidado. Algunos sectores del ejército están inquietos. El general Milans del Bosch, el general García Regul, ellos no quieren ningún cambio. Esto suena a amenaza, primer ministro. No, Su Majestad. Es la realidad. España tiene tradición de golpes de Estado. Usted lo sabe. Juan Carlos entendió en ese momento. O seguiría el camino de Franco o arriesgaría su vida. Pero ya había tomado su decisión. 14 horas. Palacio de la Zarzuela. Salón secreto. Juan Carlos había reunido secretamente en el palacio a unas pocas personas en las que confiaba. Entre ellos estaban Torcuato Fernández Miranda, su antiguo maestro, el general Manuel Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez. Esta reunión fue el comienzo del viaje democrático de España. Señores, dijo Juan Carlos mirando a los hombres sentados alrededor de la mesa, Franco ha muerto, pero el sistema vive. Debemos cambiar este sistema. Fernández Miranda asintió. Su Majestad, el riesgo es muy grande. El ejército aún no está listo. Los falangistas son fuertes. Si nos movemos demasiado rápido, habrá un golpe, completó Gutiérrez Mellado. Estoy en el ejército, conozco la situación. Los generales lo ven como la continuación de Franco. Si hace reformas democráticas, pueden rebelarse. Juan Carlos se puso de pie. Era el momento de la decisión. Señores, he esperado 37 años por esta corona, pero no para ser un dictador, para liberar a España. Lo haremos aunque arriesguemos. Adolfo Suárez, el joven y dinámico político, sonrió. Su Majestad, ¿cuál es el plan? Poco a poco. Primero cambiaremos el sistema desde adentro, luego la Constitución, luego la democracia. Pero nadie debe entender hasta que sea demasiado tarde. Esta era la operación secreta más grande de la historia de España. 21 de noviembre de 1975, 2 horas, Palacio de la Zarzuela. Juan Carlos no podía dormir. Era el segundo día de su reinado y aún no se sentía seguro. Sofía dormía inquieta a su lado. Alguien golpeó la puerta, esta vez más urgente, más rápido. Cuando Juan Carlos abrió la puerta, encontró al jefe de seguridad, Emilio García. Su rostro se veía preocupado. Su Majestad, hay una situación urgente. El general Iniesta Cano quiere verle. Ahora. ¿A medianoche? Su Majestad, rechazar sería peligroso. Están con él otros 3 generales y están armados. La sangre de Juan Carlos se heló. ¿Era esto un intento de golpe? ¿Dónde está esperando? En el salón principal del palacio, Su Majestad, y dijo que se apresurara. Juan Carlos se puso su uniforme. Esta noche saldría como rey o entraría a la historia como prisionero. 2:30 horas. Salón principal. Cuando Juan Carlos entró al salón, 4 generales estaban esperando de pie. Todos estaban en uniforme completo, todos serios. En el centro estaba el general Iniesta Cano, uno de los hombres más leales de Franco. Su Majestad, dijo Iniesta Cano, sin saludar. Necesitamos hablar. Los escucho, general. Su conversación de ayer con el primer ministro Arias Navarro nos preocupó. Pensábamos que respetaría el legado de Franco. El corazón de Juan Carlos se aceleró, pero había determinación en su voz. Protegeré el legado de Franco, pero con mis métodos. El general García Regul se adelantó. ¿Qué métodos? ¿Libertad para los comunistas? ¿Ataques a la Iglesia? ¿Concesiones a los separatistas? Protegeré la unidad de España, pero no con dictadura. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Los generales se miraron entre sí. Iniesta Cano elevó su voz. Su Majestad, el ejército es leal a Franco. El ejército no será leal a un rey que no es leal a Franco. Esta era una amenaza abierta. Juan Carlos se sometería o lucharía. General, dijo Juan Carlos elevando su voz, soy el rey de España. El ejército me es leal a mí, no a Franco. No lo olviden. El salón se heló. Nadie respiraba. Iniesta Cano sonrió, pero esta sonrisa no era amistosa. Su Majestad, entonces hagamos una prueba.
¿Las primeras decisiones que anuncie mañana estarán en la línea de Franco? Juan Carlos pensó. Esto era una trampa. Si decía sí, continuaría la dictadura. Si decía no, arriesgaría un golpe. Pero Juan Carlos encontró una tercera opción. General, las decisiones que anuncie mañana estarán en la línea de España, no de Franco, ni de nadie más, de España. ¿Qué significa eso? Haré lo que sea necesario para la unidad, seguridad y bienestar de España, y ustedes me apoyarán, porque soy su rey. Los generales estaban sorprendidos, no esperaban esta respuesta. El general Gutiérrez Mellado, el único general leal a Juan Carlos, se adelantó. Generales, Su Majestad tiene razón, el ejército es leal al rey. Esta discusión termina aquí. Y en ese momento cambió el equilibrio de poder. 3:15 horas. Después de que se fueron los generales, Juan Carlos se quedó solo en el salón. Le temblaban las manos, pero había ganado. Había pasado su primera gran prueba. Sofía vino corriendo. «Juan, ¿qué pasó?» Escuché voces. «Evitamos el primer intento de golpe, Sofía. Pero esto es solo el comienzo». Sofía abrazó a su marido. Ahora eran realmente rey y reina. «Juan, tuve miedo. ¿Y si te hubieran matado?» «Si me hubieran matado, España habría permanecido en dictadura. Pero no me mataron. Significa que tenemos una oportunidad». Esa noche Juan Carlos miró Madrid desde el balcón del palacio. La ciudad dormía, pero él sabía que el destino de España estaba a punto de cambiar. Porque ahora en el trono se sentaba no un dictador, sino un demócrata. 25 de noviembre de 1975. Funeral de Franco. En el funeral de Franco estaban todos los líderes mundiales. Pinochet de Chile, Salazar de Portugal, dictadores y demócratas sentados lado a lado. Juan Carlos fue uno de los soldados que llevó el ataúd en sus hombros. Esto era simbólico. Mientras enterraba el viejo orden, cargaba el nuevo orden. Pero nadie sabía lo que pasaba por la mente de Juan Carlos. Después del funeral, Juan Carlos dio su primer discurso oficial. España ha perdido un gran líder, pero España no ha muerto. España vivirá, crecerá y se desarrollará. Se adaptará a los nuevos tiempos. Estas palabras eran una señal de democracia, pero solo los que sabían las entendían. Los generales dictatoriales aplaudieron, pensando que veían la continuación de Franco. Los intelectuales democráticos también aplaudieron, viendo esperanza de cambio. Juan Carlos había dado esperanza a ambos lados. Esto era genial. Diciembre de 1975. Reformas secretas. Juan Carlos puso en práctica su plan de cambiar el sistema desde adentro. Apoyó secretamente a Adolfo Suárez, permitió la formación de partidos democráticos, aumentó la libertad de prensa, pero lo hizo tan hábilmente que nadie se dio cuenta. El general Armada visitó a Juan Carlos nuevamente. Su Majestad, sus decisiones recientes nos preocupan. ¿Qué decisiones, general? Liberar prisioneros comunistas, levantar las prohibiciones del idioma catalán. Juan Carlos sonrió. General, estoy fortaleciendo España. Un país fuerte es un país libre. Armada no entendía. Juan Carlos tampoco quería que entendiera. Julio de 1976. Decisión del referéndum constitucional. En el 8º mes del reinado de Juan Carlos llegó la decisión histórica. Se realizaría un referéndum constitucional en España. Cuando los generales escucharon esta noticia se volvieron locos. Esto significaba el final oficial del régimen de Franco. Pero ya era demasiado tarde. Juan Carlos había cambiado el sistema tan hábilmente que no había vuelta atrás. El general Iniesta Cano amenazó a Juan Carlos por última vez. Su Majestad, esta decisión debe retirarse. De lo contrario, el ejército puede intervenir. Juan Carlos ya no tenía miedo. General, si quieren intervenir, háganlo. Pero soy el rey legítimo de España. El pueblo me apoya. Y realmente era así. Los españoles habían comenzado a amar a Juan Carlos. Diciembre de 1978.
La Constitución fue aprobada. La nueva Constitución de España fue aprobada con el 87% de los votos. La dictadura de Franco había terminado oficialmente. España se había convertido en una monarquía democrática. Juan Carlos estaba en el balcón de su palacio. Abajo, miles de españoles celebraban la democracia. El viaje que había comenzado con la muerte de Franco hace 3 años estaba completo. Sofía se acercó. Juan, lo lograste. Liberaste a España. Lo logramos, Sofía. Y los españoles lo lograron. Yo solo di la oportunidad. Esa noche Juan Carlos pensó, Franco lo había puesto en el trono para continuar la dictadura. Pero él había traído la democracia. Enero de 1979, ajuste de cuentas final. El general Armada visitó a Juan Carlos por última vez. Esta vez no para amenazar, sino para entender. Su Majestad, quiero preguntar algo. Este fue su plan desde la muerte de Franco, ¿verdad? Juan Carlos respondió honestamente, sí, general, desde el primer día. ¿Pero no le dio su palabra a Franco? Juan Carlos sonrió. No había arrepentimiento en esa sonrisa. Le dije a Franco que protegería a España, general, y la protegí, pero protegiéndola de la dictadura. Armada asintió. Usted es muy inteligente, Su Majestad. Nos engañó a todos. No los engañé, general. Mostré la verdad cuando llegó el momento. Y Armada se fue. Nunca más se opuso a Juan Carlos. 1982. Los socialistas llegaron al poder. Cuando el Partido Socialista de Felipe González ganó las elecciones, se completó la prueba democrática de Juan Carlos. Aceptar un gobierno de izquierda demostraba que la monarquía era democrática. Juan Carlos también logró esto. Esa noche se hizo una pequeña celebración en el palacio. Juan Carlos dijo lo siguiente a su círculo cercano. El viaje que comenzó con la muerte de Franco hace 7 años está completo. España ahora es verdaderamente libre. Adolfo Suárez, ahora ex primer ministro, dijo, Su Majestad, ha hecho un gran servicio a la historia. Juan Carlos respondió, solo pagué lo que le debía a España. 2014. Abdicación. 39 años después, cuando Juan Carlos abdicó, dejó España como un país democrático, desarrollado y en el corazón de Europa. Cuando Felipe VI subió al trono, su padre le dijo, Hijo, te dejo una España nacida en democracia, no como la dictadura que Franco me dejó cuando murió. Y así se completó la historia que comenzó la noche de la muerte de Franco. Juan Carlos será recordado en la historia como uno de los raros reyes que transformó la dictadura en democracia. Franco lo había puesto en el trono porque pensaba que el sistema continuaría, pero Juan Carlos cambió el sistema, y España se liberó. 2019, cuando Juan Carlos se fue a Abu Dhabi, miró España por última vez desde el avión. Su país era democrático, libre, desarrollado. La pregunta que hizo esa llamada telefónica la noche de la muerte de Franco había sido respondida. ¿Podrá sobrevivir? No solo había sobrevivido, había renacido España.